¿qué le pasó a la coalición cívica, que es lo primero que uno tiene? Y bueno, responde, uno empieza a hablar y empieza a hacerse repasar un poco la historia, y Lilita Carrió tuvo un problema cuando se hizo la ruptura del acuerdo cívico-social, no se pudo hacer nuevamente frentes como hubiera sido, que todo el mundo hace frentes y alianzas y qué sé yo cuánto, y entonces eso, bueno, la desdibuja un poco, la achica, un partido que ha tenido millones de votos y que no pueda juntar más que con los dedos de la mano ahora contarlo, es porque algo ha pasado. Ese es uno de los motivos. Te puedo decir desde el punto de vista de la sensibilidad popular, a lo mejor la gente le pasó cuenta de que su lengua es más rápida que sus actos, y entonces cuando la presidenta sale de negro, la ataca por el lado de la viudez y todo ese tipo de cosas que a lo mejor a la gente, aunque sea cierto, no le gusta, y también la castiga. Hay otros problemas, que es la falta de recursos. El partido de la coalición cívica, al cual yo no conocía desde adentro, pero sí ahora lo conozco, tiene un ABC que es absolutamente maravilloso. Nosotros hemos ido a firmar los candidatos a intendentes un contrato de honor, de no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. ¿Me decís cuál es tu idea de eso? Fantástico, aplaudí y me emocioné cuando lo firmé. Ahora, visto a la distancia, ¿sirve tanto? ¿O hay que entrar en el juego de conseguir más recursos y invertir más dinero en las campañas? Y bueno, yo te podría decir, nunca veo los papeles firmados, pero el decir de la gente es: lo que gastó el oficialismo es impresionante, no lo sé cuánto, pero es impresionante. Si querés después hablamos en algunos detalles que se ven. Lo que gastó el radicalismo, según dichos de gente desde adentro, es más de 200.000 pesos en la campaña de acá de Bragado. Lo que gastó Bolini, según dicho de alguna gente desde adentro, es entre 80 y 90.000 pesos. Pregúntame nosotros. ¿Cuánto invirtieron ustedes aquí en Bragado? Cero. Cero. ¿Viste? Cero es el redondito. Cero. Por un lado es fantástico, por el otro lado es imposible. Es ir a la guerra con cebitas contra cañones atómicos. Jorge, digo, bueno, estas internas primarias marcaban claramente que había que tener un piso de un 1,5% sí, para alcanzar y poder presentarse en el mes de octubre. Ustedes en Bragado lo superaron. Sí. ¿Cuál es la decisión? Ya que... No, nosotros vamos a seguir. No hay peor batalla que la que no se da. O sea, irte o renunciar a todos y abandonar un espacio chiquito, mínimo o que tiene posibilidades es lo peor. Si no, no habría carrera de caballo, porque hay uno que es el candidato y el otro no puede ganar, no habría competencia porque uno es más fuerte. Sí, pero, eso sí, tendremos que repensar la estrategia, ver en lo que fallamos, tratar de mejorar, tener más apoyo desde el partido en lo económico o en algunas ideas que pueden faltar. Es decir, todo eso se va a hacer, pero no vamos a abandonar. No, creemos que tenemos una obligación también de ser y construir una nueva alternativa. Mira, lo peor que le puede pasar al país es que se convierta en una monarquía y que siempre sean los mismos. No es un problema contra los peronistas o contra San Pedro, con quien tengo una mínima relación, pero que me llevo bien y que veo las cosas que hacen. No. Pero lo que no me gusta es que sean siempre y que se crean los dueños. Yo quiero que a mí me den alguna vez la posibilidad, que después vuelvan ellos más retemplados, pero no quiero aceptar la idea de que van a estar para siempre, ni los peronistas, ni los radicales, ni nadie.